Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días, Georgina. Bueno, sí, los que puedan prender la cámara y apagar el micrófono, genial, porque así nos vemos y como es un taller con participación, nos parece bueno también conocerlos a todos. Bienvenidos al taller que estamos organizando Pacto Global Uruguay, Cámara de Industrias del Uruguay. Bueno, les queremos comentar básicamente que nosotros, como nos parece relevante desde Cámara de Industrias, ya trabajan en temas que afectan su competitividad empresarial, buscando innovar, exportar, crecer comercialmente, mejorar su gestión, trabajar con proveedores. En definitiva, ya hay un esfuerzo del sector industrial de cada vez ser más competitivo, ¿no? Y acceder a nuevos mercados. Y eso también se refleja, y lo queremos reflejar, en las metas que se definen y el aporte que realiza el sector industrial al desarrollo sostenible, ¿sí? Vamos a ver ese concepto después y qué implica, y por eso estamos haciendo un acuerdo también con Pacto Global, pensando en lo que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, fijados por Naciones Unidas, donde en definitiva esas metas que ustedes se trazan como empresas también aportan a ese desarrollo, pensando en el nivel económico, social y ambiental, ¿no? Y bueno, cuando una empresa desarrolla un nuevo producto, trata de mejorar un envase, mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, como les decía, ¿no? Exportar, innovar, ¿no? Eso también se va a ver reflejado justamente en esos objetivos, en las metas de esos objetivos. Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar de visibilizarlo, impulsar ese esfuerzo del sector industrial hacia las metas de desarrollo sostenible a 2030, y bueno, y también que se vayan involucrando y conociéndolas, ¿no? Entonces es un esfuerzo, realmente un tema transversal al sector industrial, donde vamos a tratar de que lo vayan conociendo y ver cómo se puede abordar también desde el sector empresarial. Entonces, bueno, de mi lado, como representante de Cámara de Industrias, estamos acá a nivel de equipo, está Agustina Ois, responsable del área de emprendimientos de Cámara, Micaela Crespo, responsable del área de Impulso Alimentos, y bueno, nuestra contraparte, Virginia Cantú, responsable de comunicación de Impulso del proyecto de Cámara, y Paola Rapetti, coordinadora de Pacto Global Uruguay. Les damos la bienvenida, esperamos que este sea el inicio del trabajo, y esperamos seguir avanzando con el sector industrial en estos temas, como les digo, que su trabajo también se ve reflejado en el aporte que realiza el sector industrial al desarrollo sostenible. Y bueno, Paola, realmente muchas gracias por crear este espacio con nosotros y con las empresas industriales para seguir avanzando y consolidando diferentes líneas de trabajo. Así que bienvenidos todos a este taller. La duración la estimamos de 1 hora, 1 hora y media. Vamos a arrancar con un cuestionario que le va a mostrar ahora a Micaela, si querés ponerlo en el chat, el cuestionario vamos a arrancar. Si ahí tienen, ¿lo ven el Google Form en el link? Si lo linkean, son ahí preguntas. Se ve. Capaz que, Carola, ahora yo les dejo el espacio, les voy a dar la bienvenida y les dejo el espacio, les indico cuándo completar el formulario, si les parece. Ah, perfecto, ahí va, así que vamos como completar el formulario. ¿Ah? Bueno. Para que nos va a dar información de arranque para seguir trabajando este tema. ¿Ah? Genial. Muchas gracias a todos. Bueno, Carola, muchas gracias por la bienvenida, gracias al equipo de la Cámara de Industrias, a Micaela, a Agustina, Virginia, que también se suman al equipo de Carola, y a todos los que se hicieron este rato hoy de mañana para charlar sobre estos temas. Para contarles algo de mi personal, es que me gustan tanto estos temas y me apasionan que hoy es el día de mi cumpleaños, y he decidido pasar mi mañana con todos ustedes acá, así que estamos con toda la energía positiva de cumplir 1 año más. Así que bueno, quería contarles eso, porque me parece que es importante. En definitiva es un lunes de mañana, estamos todos dedicándole tiempo y energía a esto, porque por algún lugar nos tocó el tema, nos tocó alguna fibra, y vamos a intentar de que este tiempito que estamos juntos sea de provecho para todos los que están por acá. ¿Por qué vamos a hablar de sostenibilidad? Estamos tan atomizados y bombardeados con este tema, ¿no? Algunos te dicen, es una moda, hay que trabajar en sostenibilidad, hay como una efervescencia con el tema de sostenibilidad. Nosotros estamos convencidos que la sostenibilidad no es una moda, que es un imperativo de las empresas justamente para poder trabajar, saltó una página, para poder trabajar de otra forma, para poder producir de otra forma y para poder hacer negocios, más negocios y mejores negocios que realmente nos permitan sostenernos en el tiempo, porque en definitiva esto es una cuestión ya no es una ventaja competitiva, es algo casi que es un más
de las empresas poder trabajar en estos temas, y de eso es lo que vamos a conversar. Lo que sucede también es que hay mucha información en la vuelta, entonces nos hablan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, los criterios ESG, el triple impacto y las empresas B, la responsabilidad social, que era lo que escuchábamos hace un tiempo a esta parte, y es con lo que estábamos como un poquito más familiarizados. Hay mucha información a la vuelta, y decimos, son todas cosas distintas, están conectadas, cómo esto empieza de alguna manera a confluir. Entonces, la idea es poder ordenar un poquito esa conversación y ubicar toda esta información en sus casilleros para ver dónde estamos parados y dónde tenemos oportunidades y desafíos. Sobre todo en un sector como es el de ustedes, que es un sector industrial, que tiene producción, que tiene unas cadenas de valor interesantes, que tienen proveedores, que tienen clientes, aparecen muchas oportunidades para trabajar estos conceptos de las nuevas economías, ya sea desde una economía circular, que es bastante lo que hemos escuchado, o estamos más familiarizados en esta industria, y hay tremendas oportunidades, a otro tipo de economías que aparecen por ahí, y que bueno, de a poco vamos a ir entendiendo cómo se pueden vincular con el negocio particular. También entender que no hay recetas para esto, cada empresa, por su tamaño, por su sector, por su historia, por sus características, por dónde está inserto, va a tener una fórmula especial. Entonces no vamos a tener una fórmula genérica para todas, pero sí tenemos algunos procesos que pueden ser unas guías generales donde cada una puede ir siguiendo como determinados pasos para encontrar su propia hoja de ruta. Entonces eso también es parte del recorrido que vamos a hacer. Hay algo que siempre cuando pienso cómo terminé trabajando en estos temas, me acuerdo cuando estudiaba administración de empresas, y de repente tenía una materia como operación, donde veíamos temas industriales. Todos estos conceptos que vamos a ver hoy, primero eran un vacío, nada aparecía en la formación. Al cabo de un tiempo me topé con un dato que seguramente en alguna charla ustedes lo escucharon ya, que es que el 80% de la basura, dicen algunos, de los residuos, dicen otros, tienen un origen en el diseño de los productos y servicios. Entonces, o de los impactos ambientales, algunos dicen el 80% de los impactos ambientales tienen un origen en el diseño de los productos y servicios. Entonces, ahí es como cuando lo escuché me impactó y dije, ¿cómo esto no puede ser el final del cuento, sino debería ser el principio del cuento? Cuando tomamos decisiones de negocio ya deberíamos empezar a pensar en estas cosas para después no tener que estar mitigando impactos que hacemos. Y por supuesto, empezó a pasar el tiempo, y también con esos datos que te tiran por ahí, pero son cosas muy aisladas. Un día escuché que en el tema de la pesca de atún se mataban muchísimos delfines. Entonces, por ahí un profesor nos ponía que en determinados mercados, en una góndola, aparecían productos enlatados de atún, algunos que te decían que cuidaban la pesca de atún y por lo tanto usaban redes que no perjudicaban a los delfines, y otros que no, y los precios variaban un poquito. Por supuesto el que cuidaba a los delfines era un poquito más caro, el otro menos, y como los consumidores habían hecho una encuesta, empezaban a elegir, pero en una proporción bastante alta, aquel producto que, aunque sea un poco más caro, comunicaba que tenía una forma de producción más sostenible. De esto le estoy hablando hace 10 años atrás. Eran como datos que aparecían. Hoy les pasará que cuando van a cualquier lugar, una charla o algo, todo el mundo está hablando de sostenibilidad. O sea, hablar de esto casi que estamos como súper bombardeados de este tema. Entonces, esto cambió. Hoy la conversación está mucho más sobre la mesa de las decisiones de negocio todos los días. Es importante que estemos un poquito más empapados sobre todo este mundo. Entonces, les cuento esto porque creo que nos ha pasado a todos, desde nuestra formación, nuestra trayectoria profesional, hasta donde llegamos hoy, por qué aparecen estos temas sobre la mesa. Ahora sí, le vamos a pedir a Micaela, lo que vamos a hacer, si estuviéramos presentes, yo les diría, haríamos una encuesta caminante. Hoy lo que vamos a hacer, les vamos a tirar un link en el chat. Si pueden completar, son 3 preguntitas que nos van a dar como un paneo de cómo arrancamos con conocimiento de esto. No se preocupen que no vamos a mostrar los nombres ni nada de eso, es simplemente nosotros para tener la información de desde dónde estamos empezando con estos temas. A ver si lo ven ahí. Ahí está el chat. Sí, pueden ¿Lo pasé por el chat? Sí, ya llegó. Si pueden tomarse un minutito para contestar esas 3 preguntitas. Y van poniendo el dedito para arriba los que la vayan completando.
Le comparto de nuevo porque se acaba de sumar alguien. Dale. Lo ve en el chat. Sí, María José y Andrea, que se sumaron recién. Hay bienvenidos, Alcayar, bienvenidas. Hay un formulario en el Google Form que es para arrancar, que estamos completando todos. Vos, Mica, vas mirando a ver las respuestas si se van sumando. Sí, sí. Tenemos 6. 7. Ya hay 13. 14. Nosotras somos 5, así que ya casi que están Sí, llegando sí. todos. Perfecto. ¿Querés te voy compartiendo? Ahí va. Vamos a compartir, a ver. ¿Qué tan familiarizado está con respecto a la Agenda 2030? Era lo primero que les decíamos. Nada familiarizado, un 31%, igual que muy familiarizado, ahí tenemos los extremos. En el medio, algo familiarizado la mayoría. Ya ahí es un poco lo que nos pasa. Nos hablan de Agenda 2030, algunos no escuchamos nada, otros escucharon algo, pero por lo general estamos ahí como en el medio. Algo hemos escuchado de los ODS, la Agenda 2030, pero si nos ponemos a profundizar, realmente nos falta todavía mucha información porque es una agenda bastante amplia, compleja, que necesita como tomarnos un tiempo. Vale, segunda, a ver cómo está este grupo. ¿Cuál es la finalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Acá una trampita. Objetivos de Desarrollo Sostenible son los 17 objetivos que incluye esta Agenda 2030. Por ahí había varias opciones, como si era contribuir a erradicar la pobreza, a proteger el planeta y asegurar la prosperidad de las personas, si es contribuir mediante acuerdos entre países a un desarrollo económico inclusivo, si es contribuir al desarrollo de los países fomentando prácticas de los estados, de las organizaciones y las empresas. Ahí aparecen algunas respuestas, y la mayoría de ustedes dicen todas las anteriores, que está bien, es un poco todas las anteriores. Ya van a ver que la agenda es tan amplia que sirve para un montón de cosas, así que están bastante bien rumbeados. Y la tercera es, están identificados los ODS clave para su empresa. El 23% dice que sí, pero el 76% dice que no. Esto, lejos de verlo como algo negativo, lo vamos a ver como una tremenda oportunidad, porque quiere decir que tenemos un camino por delante para empezar a trabajar en estos temas. Y la última pregunta es si su empresa tiene reportes de sostenibilidad. Fíjense que el 58% dice que no, hay un porcentaje que dice que sí. Ahí tenemos que ver, tenemos reportes de sostenibilidad, qué es lo que estamos reportando, si no es en base a ODS, qué es lo que estamos contando, y ahí también tenemos como una oportunidad de seguir avanzando en estos temas. Gracias, Micaela. Así que más o menos ya vemos que esta audiencia está como en el medio. Ha escuchado algo de esto, algunas han tenido desafíos de generar reportes dentro de la empresa, de trabajar con ODS, pero hay muchos de ustedes que todavía no. Así que esta es una foto que se repite en todos los sectores, no es algo particular de esta misma foto, en otros sectores la vemos prácticamente igual. A veces cuando nos vamos a un tema de multinacional, por ejemplo, las multinacionales tienen un ejercicio, una gimnasia mayor. ¿Por qué? Porque les viene dado de sus casas matrices, porque a la sede ya lo hacen, y en Uruguay lo tienen que hacer. Sin embargo, cuando nos metemos a trabajar con los equipos de Uruguay, faltan herramientas para poder trabajar desde un lugar un poco más cómodos con las cosas que nos vienen de afuera. Entonces, tenemos un poco de todo. Voy a compartir pantalla. Sonido, compartir pantalla, acá estamos. Y nos vamos al principio de esto. Voy a arrancar con ustedes
presentándoles un video. En esto que les decía de que cada vez más escuchamos hablar de sostenibilidad, el Pacto Global, que es la organización que yo represento, que ya vamos a ir hablando de a poquito de qué es el pacto en la medida que vamos a ir conversando, surge en el año 2000. Entonces, si bien es algo que no es nuevo, el año pasado volvimos a hacer este video porque si bien los temas de sostenibilidad íbamos entrando en las empresas y todavía no había demasiada llegada, con la pandemia mediante, esto realmente explotó y esto es un poco lo que sucede y quería compartírselos. ¿Escuchan ahí sonido? As a human family, we've had an enormous wake-up call to how connected we are with a tiny little virus that comes along and shuts us down. We all live in this world together. The same blood flows in me and any other person. We're facing the challenges of an ecosystem that is stressed. Things are not moving as fast as they should. Things are improving, but not as fast as they should. The challenges that we are facing, they are materializing so fast that it's not only my children or grandchildren which will experience the consequences if we fail. To do it, we need to do it together. Collaboration, north, south, east, west, black, brown, white. Strengthen the diversity of the human family is what we need right now to get us past this incredibly difficult time. Might sound like it's impossible, but that's what we work towards, making the impossible possible. 20 years ago, a small group of United Nations and business leaders came up with a visionary proposal. I propose that you, the business leaders here gathered in Davos, and we, the United Nations, initiate a global compact of shared values and principles which will give a human face to the global market. I always say part of Kofi Annan's genius was he invited business, but he also addressed civil society and labor organizations. The mission of the United Nations Global Compact is to mobilize companies around the world to align their operations and strategies with 10 universal principles in the areas of human rights, labor, environment, and anti-corruption. The UN represents the body that aims to drive international cooperation and drive peace and security for humanity. And I think it unifies all of society around this set of 17 goals. Our objectives cannot be met if the private sector doesn't play a fundamental role. And so the Global Compact is a platform in which all those businesses that abide by the principles of, and values of the United Nations and of the Charter to work together, representing the best of humankind. For the last 2 decades, the initiative has grown to encompass local networks in more than 60 countries, engaging directly with over 10,000 companies. The local networks are our global footprint around the world, and they work with us to translate the 10 principles as well as the Sustainable Development Goals into actionable pieces of work for businesses globally. It is so decided. Since 2015, the 17 Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement have provided the most powerful common agenda that the world has ever seen, with an essential role spelled out for business. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Any business that continues to operate under its own self-interest will not be around very long. So businesses that have a strong purpose, that understand how they can make society better, will be embraced by society and will be around for a long time. Be the change that you want to see in business. I truly believe that companies who do not put sustainability, the SDGs, in their strategies, they're going to disappear. The mindset of consumers has changed. They increasingly want to buy from companies that are contributing
to society as a whole. Business must be part of the solution in when we address these big global problems. The focus has shifted to both the short term and the long term, both doing well and doing good, making profits and making a change. This is a reality of the world now. Leaders need to lead sustainably. The United Nations Global Compact is leading the transformation ahead, challenging companies to take more ambitious action on the Sustainable Development Goals. I think it's absolutely impossible to face the challenges of today, the very quick change that is happening, without having the youth leading the way and helping us define the right strategies, the right policies, the right approaches to address the global problems. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. The world today has got more opportunities than it has the challenges that can be overcome by the opportunities that we have. You find people in the most desperate of situations, determined to fight for a better future. That's the kind of world I want. What have changed in a very short period of time is that the narrative is different, and that is fantastic. If you want to have a good business, you have to mobilize people. A business is a sum of people working to something. More and more people realize that sustainability is really about making the pie bigger, better, and more inclusive. I hope in the future all businesses in the world will think about their own purpose. Business can only exist when they have a purpose. We've got to show progress. We've got to reverse what's happening. I see the Global Compact as an incredible organization working together with businesses to build a more sustainable world. We are united across the globe, for the globe. We're united despite our challenges, no matter how daunting the task may seem. We are united by possibilities because this is bigger than one business, because we are better together. We all have the same job. We are united in the business of a better world. Muy bien. La verdad es un video que yo no lo paso siempre porque llevo un ratito a mirarlo, pero en este caso que estamos hablando como de inspirarnos y veníamos conversando sobre esto, a mí me parece, cada vez que lo miro se me pone un poquito la piel de gallina por varias cosas. Primero porque son imágenes que hemos visto estos 2 últimos años. Nada de lo que aparece ahí no son cosas que no hayamos visto en un informativo durante la pandemia, talleres, actividades. Cada vez más hemos visto estas imágenes y hemos escuchado estos mensajes. Entonces, algunas cosas como interesantes que presenta el video. Lo primero es que el Pacto Global es un llamado a las empresas. Kofi Annan decía es ponerle la cara humana al mercado global. Y hay un mensaje como muy debajo que para mí es fundamental, que las empresas lo hacemos personas. Entonces estos cambios que son más estructurales o sistémicos tienen que empezar por cambios individuales. O sea, si los que estamos acá hoy no estamos convencidos de que tenemos algo para hacer desde nuestro rol, trabajemos en planta, en administración, en comunicación, en comercial, en donde sean las empresas, no tenemos nada para hacer individualmente, va a ser difícil que el sistema en el que estamos insertos pueda hacer esta transformación. Porque estamos hablando de cambios de comportamiento. Y los cambios de comportamiento no se hacen de la noche a la mañana, son procesos que tienen que transitar estos sistemas que son nuestras empresas, pero que tienen que estar como fuertemente acompañados o liderados por las personas que los integramos. Entonces ese es como un valor bastante importante que está de alguna manera detrás del video. Lo otro es que esto no es algo que pasa en otras latitudes. Para que se hagan una idea, hoy el Pacto Global tiene 17.000 empresas en todo el mundo, y América Latina es la segunda región más grande después de Europa. Hay unas 4.000 empresas en América Latina que adhieren al Pacto Global, otras adhieren a otras iniciativas, pero hablando del Pacto Global, son 4.000 empresas en América Latina que están trabajando en estos temas.
Entonces, tenemos realmente un peso en este mercado más global de sostenibilidad importante como América Latina, con algunas particularidades regionales. Uruguay no escapa a todas las oportunidades y desafíos que tiene la región, pero también como país tenemos algunas cositas que nos miran distintos, porque tenemos indicadores de sostenibilidad o desarrollo más elevados, porque quedamos por fuera muchas veces del financiamiento por ser un país de alta renta, pero no dejamos de estar en una región como la región latinoamericana con todas sus características. Entonces esto es parte también de lo que somos y del rol que tenemos. Y también por ahí decían que, si bien parece que este tiempo es un tiempo muy difícil, lleno de desafíos, también hay muchas oportunidades de negocio. Se calcula que son trillones y trillones de dólares que están quedando por debajo de la mesa por no abordar una agenda de sostenibilidad. Y esto significa que las empresas tienen oportunidad de generar mejores negocios, más negocios, si pudiéramos poner un poquito el foco en estos temas que están apareciendo. Entonces, en definitiva, una fibra que nos tiene que mover como empresas es trabajar sobre el propósito empresarial. Porque creo que casi todos los que estamos acá sabemos qué productos o servicios ofrecemos. Algunas de nuestras empresas cuentan cómo lo hacen, pero muy pocas hablan del por qué están metidos en este negocio y cuál es la tesis de cambio que quieren generar. ¿Por qué? Porque originalmente nos construimos en base a un mindset solo de rentabilidad, éxito de corto plazo y retorno, y hoy la propuesta es transitar hacia un mindset que tiene que ver no solo con eso, porque eso también está, pero también con cuál es el status quo que queremos cambiar y cuál es el rol que jugamos dentro de esta sociedad más amplia que es como nuestro planeta. Entonces, estas son algunas de las cosas que tenemos que tener como en mente. Entonces, estos objetivos de desarrollo, que es esta Agenda 2030 que aparece ahí, que tiene 17 objetivos, estos 17 objetivos tocan casi todos los temas que podríamos tener como desafíos como humanidad. Lo que se dice es que estamos en la década de la acción en este momento. ¿Por qué? Porque para el 2030 faltan 8 años. Es nada en estos procesos que decimos de cambio de comportamiento. Entonces, ¿por qué una década de la acción? Porque ya tuvimos tiempo de enterarnos qué era, cómo podíamos hacer para empezar a identificar estos ODS. Hoy necesitamos que las empresas, que son las que más generan impactos ambientales, sociales y, por supuesto, económicos, realmente concreten acciones que permitan mover la aguja o empezar a hacer las transformaciones que recién mencionaba todo. ¿Por qué? Porque la agenda no es secreto, que no venimos bien con el cumplimiento de la agenda, en particular en el sector empresarial hay algunos ODS que todavía tienen mucho por trabajar, que tenemos como un rol que jugar como empresas bastante importante, con el tema de género, por ejemplo, que es un tema muy relevante también para Uruguay, están en las líneas estratégicas de Uruguay. Todavía para cerrar las brechas económicas de género nos faltan infinidad de años, 151 años, es muchísimo tiempo, venimos bastante atrasados. Y Uruguay es del segundo o tercer país en la región que viene peor en temas de género, por más que estamos como muy avanzados en algunos temas. Entonces tenemos como un desafío ahí. Con los temas de corrupción, transparencia, que a veces parece que acá no pasa, que es para otros mercados. Por supuesto que hay mercados en Latinoamérica que estos temas están mucho más sobre la mesa, porque hay sectores económicos que realmente movilizan muchos temas de soborno y corrupción, pero Uruguay también tiene desafíos en esto, y fíjense que el 2% del PBI mundial se va a este tipo el costo del soborno es de este monto. En cuanto al ODS 8, que estamos hablando de empleo, todo lo que es empleo de calidad, todavía hay muchísimos trabajadores que están debajo de líneas de pobreza, y hay millones de niños que están impactados por el sistema económico. No solo porque están trabajando, sino porque indirectamente sus familias o de alguna manera están afectando su calidad de vida, porque el tema del trabajo de los que los cuidan o de los que impactan en estos niños no está bien manejado. Entonces también tenemos una oportunidad por mejorar esos estándares como empresas. Y por último, el tema de la acción climática, que bueno, ya lo veíamos en el video, y es lo que más nos rompe los ojos. Las empresas hemos arrancado por ahí, por el tema del cambio climático. Todavía tenemos un desafío tremendo que no supere la barrera de los 3 grados a fines del siglo, y se está pensando en, hay acciones para el 1.5, porque eso genera como el calentamiento global. Entonces, todo esto no es ajeno a nuestras empresas en Uruguay. Ahí es donde tenemos desafíos
y no importa el rol en el que estemos dentro de las empresas, hay pequeñas acciones que ya podemos hacer para empezar a movilizar todo. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de la Agenda 2030. Ahora, esta agenda lo que pretende son transformaciones que son estructurales. Por supuesto que no alcanza con que una empresa haga solo el esfuerzo. Necesitamos que todo un sector lo haga, que la regulación lo acompañe, que los que hacen las políticas públicas estén contemplando este tipo de transformaciones para que las empresas realmente las puedan hacer, ya sea porque las incentiva o porque las controla. Para que esto suceda, necesitamos que la sociedad civil también se involucre en estos temas. Es un problema estructural y por lo tanto es un problema sistémico. Implica hacer algunos cambios de chip, ¿no? Pasar de esto de el éxito medido en términos de corto plazo y rentabilidad, pensar en términos más de largo plazo, incluir las decisiones de negocio no solo en la rentabilidad, sino el impacto ambiental y el impacto social también en las decisiones. Implica que tengamos una visión más, como se dice, ecológica o interdependiente, más colectiva, de cuál es el rol empresarial, y no tanto puertas adentro, qué es lo que pasa con mi modelo de negocio, con las cosas que yo hago, con mis actividades, sino mirar un poco más el colectivo. Pero todo esto es un cambio en el ADN, porque no estamos acostumbrados a hacer esto. Y las generaciones que estamos empezando a ocupar los puestos de liderazgo, ya tenemos que hacer ese cambio de chip. Las generaciones más jóvenes ya vienen con ese cambio de chip, y lo verán en sus hijos, en sus sobrinos, en los jóvenes que tienen alrededor, pero nuestra generación todavía tiene que hacer como un cambio de chip para que esto ocurra. Y hemos visto que las empresas han como evolucionado un concepto de filantropía, hace algunos años, no tanto tiempo atrás, que daba lo que les sobraba, a un concepto de sostenibilidad. Y en el medio pasamos por la famosa responsabilidad social, ¿no? Bueno, tenemos varios actores que interactúan con la empresa, cómo me involucro o cómo impacto positivamente en esos distintos actores. Y mi modelo de negocio, cómo impacta en eso. Hoy el concepto de sostenibilidad es un concepto mucho más amplio, más de ida y vuelta, incluye no solo lo ambiental, que a veces es en lo que ponemos foco, decimos sostenibilidad ambiental, pero el concepto de sostenibilidad, por lo menos para el Pacto Global, para la ONU, para la Agenda 2030, son los impactos en términos de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Todo eso incluye sostenibilidad. Entonces puede ser que empresas digan, nosotros no estamos, ustedes contestaban ahí, no sabemos o no estamos haciendo mucha cosa en temas de sostenibilidad. Y a lo mejor la empresa sí está trabajando en temas de sostenibilidad porque está trabajando en temas de estándares laborales, o está trabajando en temas de transparencia. Entonces, el primer paso es reconocer qué cosas ya estamos haciendo para ver dónde tenemos que profundizar con otros aspectos. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay hay de todo. Tenemos empresas tradicionales que todavía no se están ni cuestionando estos temas, eso es real, tenemos ese grupo empresarial. Tenemos empresas que están trabajando el concepto de responsabilidad social, que todavía no involucra como toda la sostenibilidad o esto que estamos hablando ahora. Tenemos multinacionales radicadas en Uruguay que están un poco más sensibles a estos temas, pero que todavía tienen que entender qué es esto del desarrollo sostenible. Los equipos locales necesitan como formarse o tener herramientas para poder hacer estas transformaciones. Hay empresas que ya tienen algunas prácticas, otras que tienen políticas, quiere decir que hay compromisos escritos o procesos escritos dentro de las empresas, y hay empresas que estamos viendo tendencia de empresas, más sobre todo los emprendedores. Acá Agustina, que está trabajando en emprendedores, lo habrá visto, que ya empiezan con este propósito. Ya se conciben desde el vamos con el triple impacto, ¿no? Cómo yo puedo resolver una problemática comercial, pero resolviendo un problema asociado a todos estos temas de la Agenda 2030. Entonces, también hay una regulación que acompaña. Ahora tenemos las empresas B, que esta regulación nueva que es para empresas BIC, de beneficio de interés colectivo. Entonces se empiezan a ver algunas tendencias que acompañan como estos nuevos modelos. En definitiva, si estamos en un sector industrial tradicional, habremos escuchado hablar de la ISO 26000, que era lo que venía de un tiempo a esta parte, regulando todo el tema de las empresas con responsabilidad social, y dice que las empresas no operan solas, que tienen que establecer una relación con la sociedad y con el ambiente, y que eso tiene que ser un factor crítico que evalúan a la hora de mirar todo su desempeño. Entonces esto ya estaba en las empresas que están trabajando en calidad, comparándose con las ISO, por ejemplo, esto era algo que ya veníamos como bastante familiarizados.
Ahora, hay toda una corriente nueva, como decía ahí el video, y por lo menos yo voy a hablar de Pacto, que es el entorno donde me muevo, lo que conozco, que hay muchísimas empresas a nivel global que ya están trabajando en estos temas. Hay organizaciones de la sociedad civil que tienen que acompañar, porque cuando hablas de una empresa hablas de un sindicato, y hablas de cámaras, y hablas de... Hoy estamos acá, nos convoca la Cámara de Industria, o sea, estamos pensando en los colectivos que nos agrupan en estos temas. Y son muchos los países que están en esto, porque los países asumen compromisos que después hay que acompañar. ¿Y qué nos acompaña? Es el sector empresarial el que de alguna forma tiene que acompañar esos compromisos de emisiones. Lo hemos visto en la COP del año pasado, Uruguay asumió un compromiso de bajar emisiones de gas metano, y todo eso después cómo se traduce. Hay que ir a hablar con el sector productivo, a ver cómo hacemos para que esto suceda. No es un compromiso que Uruguay firma y después, solo porque lo firmó, sucede. Entonces es una cuestión mucho más interconectada. Ahora, ¿qué tiene que ver estos? La Agenda 2030 venimos conversando de ella. El pacto propone 10 principios, habla de 10 principios. Nosotros decimos que los principios del Pacto Global básicamente es un código de conducta, es una ética a través de las cuales las empresas se comprometen a operar. Y los organiza en estas 4 áreas que decíamos recién: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, anticorrupción. Son principios súper básicos, porque decir que voy a mirar el impacto ambiental que van a tener mis operaciones, voy a tratar de ser preventivo, no voy a violar temas de derechos humanos, parecería ser obvio o del ABC. Aún así, cuando empezamos a revisar cada uno de esos principios, vemos que hay empresas que están más orientadas a unas cosas y otras a otras, o que podrían haber acciones que todavía podemos hacer para estar más parados en estos principios. Entonces los principios nos dan un código de conducta. ¿Qué nos da la Agenda 2030? El qué, los objetivos. Reviso mi core de negocio, esta empresa se dedica a esto, y en ese core de negocio van a haber algunos objetivos de estos 17 con los cuales yo tengo más sintonía, más afinidad de acuerdo al core de negocio que tengo. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje? Es que no puedo trabajar los 17 objetivos de la agenda aunque quisiera. Y mi negocio no está relacionado con los 17 objetivos. A lo sumo estará con 2 o con 3. Y después indirectamente va a impactar a los otros. Pero la recomendación es que elijamos esos 2 o 3 que tienen mucho que ver con mi core de negocio, porque ahí es donde yo puedo mover la aguja. Y va a tener más sentido poner foco ahí que poner foco, digamos, en otros objetivos que no están tan conectados con lo que tenemos que hacer. Acá hay un ejemplo muy claro. Muchas veces yo digo, se ven iniciativas como la limpieza de playa. Vamos todos a la limpieza de playa. Ahora, ¿qué tiene que ver la limpieza de playas con el core de negocio que yo hago? Tiene que ver, genero plástico, genero residuos, genero... Perfecto, va a tener que ver esta acción. Ahora, si soy una industria que está en otro tipo de negocio, tal vez la limpieza de playas es válido, legítimo, pero no es para mi tipo de empresa, porque no está tan vinculado con lo que hago. Y esto es como el primer aprendizaje que tenemos que entender para poder entrarle esta agenda, porque es muy grande, muy compleja, y nos presenta como muchísimas cuestiones. Por otro lado, siempre que pienso en cómo, ustedes dirán, bueno, pero nosotros, estoy mirando algunas de las empresas que están acá, tienen mucha trayectoria en el país, hace muchos años que vienen operando en Uruguay. Algunas más nuevas, pero hay otras que ahí veo que tienen una larga data. El desafío que nos presentan es cómo cambiarlo. Las alas, un avión en pleno vuelo, básicamente es eso. Empresas que están volando y nos dicen, vamos a cambiarle las alas, pero usted no puede aterrizar, porque ya hay una planta operando, ya hay un sistema productivo operando, ya hay procesos establecidos. El desafío es enorme. Ahora, para que ese avión no se estrelle, tenemos que ver dónde están esos atajos, esos quick wins, que se llaman, esos atajos, para que podamos hacer algunas transformaciones que están en el 80-20 de Pareto. ¿Dónde están el 20% de las transformaciones que tenemos que hacer para impactar en el 80%? No es todo. Y a veces, para entusiasmarnos, empecemos con cosas muy sencillas. Tal vez empecemos por lo más sencillo para ver que podemos dar pequeños pasos y después migremos a cuestiones más desafiantes. Porque las cuestiones más desafiantes implican inversión, implican tiempo, implican cambio de proceso, son realmente decisiones que la gobernanza empresarial tiene que tomar con un acuerdo de la más alta, digamos, gobernanza de la empresa. Entonces, empezar por ahí.
Entonces vimos la Agenda 2030, que son el qué, vimos los principios que tienen que ver con ese código de conducta. Ahora, y cuando me hablan del triple impacto, ¿qué tiene que ver? El triple impacto es un modelo, básicamente, donde yo cuando tomo decisiones no miro solo lo económico, pero que está asociado con ese qué. Porque si ustedes miran, la Agenda 2030 tiene 17 objetivos que no tienen que ver solamente con lo económico, tienen que ver también con lo social y lo ambiental. Entonces dialoga perfecto. Básicamente el triple impacto es decir que cuando tomo una decisión no solo la evalúo por el componente económico, sino que voy a empezar a mirar otras cosas. También es un cambio de mindset. La agenda son el qué, los principios es un código de conducta, y esto es un mindset, incluyo otras decisiones, otros factores a la hora de tomar decisiones. Entonces ahí, después cuando les mandemos la presentación, ustedes pueden ver el tipo de preguntas o cosas que miramos cuando tomamos decisiones. Las económicas ya las sabemos, estamos mirando ventas, los costos, cuándo se repagan las inversiones que hacemos, qué liquidez tenemos, todo eso lo estamos mirando todo el tiempo, pero cuando aparecen otras cosas vinculadas a lo ambiental, vamos a mirar más los ciclos de vida, donde vienen la energía que consumimos, los desperdicios que generamos, las materias primas que utilizamos para producir, todo eso, los diseños que hacemos, la funcionalidad que tienen las cuestiones, la huella de carbono que generamos, todo eso aparece en lo ambiental, y cuando miramos lo social, empiezan a aparecer más las puertas adentro, nuestros colaboradores, cómo impactamos en ellos, y las puertas afuera, en el entorno en el que estamos, cómo de alguna manera impactamos en la sociedad, en la que las comunidades en las que estamos operando como empresas. Entonces eso aparece allí. Acá yo es un esquema que intenté hacer para que vean que todo eso confluye, que podríamos representar la Agenda 2030, los principios y las 3 dimensiones en un solo esquema. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la dimensión económica, estamos pensando en los principios de anticorrupción, en transparencia, en toma de decisiones, en gobernanza, estamos pensando de pacto global, de los principios. Y hay algunos ODS en particular que miran mucho más la dimensión económica. Los temas de empleo, los temas de infraestructura, el tema de desigualdades, las ciudades sostenibles, la producción y el consumo, la transparencia, están mirando dimensiones económicas de los negocios. Ahora, cuando vamos a la dimensión social, podríamos decir, bueno, los principios del pacto más vinculados a la dimensión social son los de derechos humanos y normas laborales. Y hay algunos ODS que tocan más eso. El fin de la pobreza, el fin del hambre, la salud y el bienestar, también las desigualdades, el género, la educación, bueno, aparecen cosas, algunos se repiten en varios. Y cuando vamos a la dimensión ambiental, por supuesto que son los principios ambientales del Pacto Global, que dialogan mejor con esa dimensión, y hay algunos ODS que son bien específicos de lo ambiental. La acción por el clima, los ecosistemas submarinos, el agua, los ecosistemas terrestres, el tema de la energía renovable, y también el tema del hambre cero, porque toca en sus sistemas productivos estos puntos en la dimensión ambiental. Entonces, básicamente son marcos que no son cosas distintas, están dialogando entre sí, y está bueno que los podamos ver como un poquito más integrados. Entonces, en definitiva, esto, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos haciendo un abordaje bien integral. Es un modelo súper integral, que implica que las empresas lideremos en estos temas, aprendamos sobre estos temas y comuniquemos sobre estos temas. Entonces, una empresa necesita primero conocer y aprender para poder liderar en su industria o en su sector o en su comunidad, y también comunicar, porque comunicar da transparencia, mejora la reputación, mejora la vinculación con los distintos actores, y además inspira a otros. Ahora, solo con las empresas no alcanza, necesitamos que la política pública acompañe con su regulación y sus incentivos y controles, y por otro lado necesitamos también que la sociedad civil se involucre. Entonces, bien, es un enfoque como sistémico cuando hablamos de todo eso. Ahora, ¿por qué lo haríamos las empresas? Y lo hacemos porque los 4 actores, básicamente, por los que nos vinculamos, lo están pidiendo. Los colaboradores, hoy pasa que las nuevas generaciones y las notas nuevas no quieren estar en empresas que no tengan un propósito. O sea, ¿por qué voy a trabajar acá que no se alinea con los valores o con las cosas que yo quiero hacer, o con el estilo de vida que quiero tener, y que están tocando esas fibras más personales? Entonces los colaboradores me preguntan, ¿por qué mi empresa está haciendo esto? ¿Por qué no está haciendo esto otro? ¿Por qué no está revisando este tema? ¿Por qué está impactando de esta manera? Los clientes, cada vez más,
nos van a empezar a exigir esto. Hay un cliente que ya no es un cliente indiferente, es un cliente inteligente, crítico, es un cliente que se informa, es un cliente que elige lo que quiere consumir porque tiene mucha oferta. Eso si hablamos del consumidor final. Ahora si vamos a consumidores más B2B, a negocios empresariales, ya hay clientes que ni siquiera me pueden comprar si no estoy trabajando en estos temas. Y si yo estoy pensando en mercados externos, ya ni siquiera voy a poder llegar a mercados externos si no tengo incluido esto en mi matriz de negocio, porque ni siquiera la regulación me lo permite. A los compradores no les permite comprar a mercados o a proveedores que no trabajen en esto. Lo mismo desde el lado del proveedor, se extiende la cadena. A ustedes les pasará que si tienen una política y empiezan a mirar un proveedor en sus compras, y si ya no cumple con determinadas cosas, empieza a costar comprar a ese proveedor. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo si soy una empresa mediana, de repente, no de las más chicas, pero si soy mediano o grande, tengo cadena de proveedores, cómo ayudo a que esos proveedores levanten un poco la vara en estos temas? Y la comunidad en la que estoy inserto es la que está todo el tiempo mirando mis operaciones, y esa es como la que presiona mucho más ahí. Entonces, hay un montón de factores ahí que nos están exigiendo esto. Pero también tenemos otras barreras empresariales que tienen que ver con estos comportamientos muy establecidos. Este mindset que es muy difícil de transformar, ¿no? Cortoplacista, más de retorno, más de no rendición, no transparencia, no reporte, falta información, falta avanzar como en estos temas, y eso nos puede jugar un poco más. ¿Qué pasó con la crisis del COVID? También lo vimos en el video. Esto se puso así, nos explotó la cara. En el corto plazo hay una crisis sanitaria y financiera, que todas las empresas lo vivimos. En el mediano plazo vemos que hay cosas que llegaron para quedarse. Ya no hemos vuelto todos a la oficina, algunos volvimos híbridos, otros tuvieron que ajustar procesos que probaron que funcionaban mejor, que eran más eficientes. Hay cosas que estamos reaprendiendo de la forma de operar como empresas, y en el largo plazo empiezan a aparecer oportunidades de nuevos modelos de negocio para poder generar nuevos negocios. Y eso también lo vimos, aparecieron negocios en la pandemia que explotaron. Hay industrias tecnológicas que explotaron, logística explotó, hay sector e-commerce, hay otras cosas que empezaron, algunos procesos que automatizaban procesos de las empresas, que también están generando ahí otro tipo de negocio. Hay productos y servicios que empiezan a ser distintos, porque queremos consumir con otra cabeza, entonces que llegaron para quedarse. Y ahí es donde está la gran oportunidad que tenemos como en el largo plazo como empresa. Entonces, como decía Antonio Guterres, el actual secretario general de la ONU, necesitamos convertir esta recuperación del COVID en una oportunidad real de hacer las cosas bien. O sea, no podemos poner un parche, porque ya no tenemos como segunda oportunidad, ya es como inevitable lo que está sucediendo, no es futurología que está pasando ahora. Con todo esto traen todos los desafíos de los trabajos del futuro, que son los trabajos del presente, muchos de ellos, la reconversión laboral, dónde ponemos el foco en generar, por ejemplo, hacer que los humanos hagan más cosas humanos y las máquinas hagan más cosas que son estandarizadas, que no aportan valor, que no necesitamos tener una persona con todas sus potencialidades al servicio de eso, lo podría hacer una máquina. Entonces aparecen todas estas cuestiones ahí. ¿Cuáles son las oportunidades? Entonces, que ofrece esta Agenda 2030 un montón. Acceso a nuevos mercados. Hoy en Europa ya la regulación está volando en estos temas. Cuando les digo que está volando, es que faltan 5 minutos para que nos llegue esta regulación a América Latina. Ya Europa está regulando con enfoque de sostenibilidad todo, crisis de todo tipo mediante, no solo la del COVID, la crisis de Ucrania, o sea, un montón de cosas han acelerado toda la regulación, entonces ellos internamente ya la tienen y ya están poniendo muchas barreras para los mercados a los que compran, por ejemplo. Y estamos copiando mucha regulación, nosotros también, de economías como la europea. Ofrece ahorros en costos, porque cuando empezamos a trabajar en esta agenda, sobre todo, por ejemplo, en temas de energías renovables, consumo de agua, empezamos a bajar costos, sobre todo en industrias. Entonces ahí hay oportunidades para ser más eficientes en muchos procesos.
Hay oportunidades para generar alianzas con otros actores y negocios con grandes empresas, esto que decía, hay empresas grandes que le van a comprar solo aquellas que estén un poco más preparadas para esto, el tema de las compras sostenibles. En Uruguay todavía tenemos un debe con las compras públicas y con las compras sostenibles en general. Me pasa de conversar con la empresa, me dice, yo estoy haciendo todo este esfuerzo de sostenibilidad y voy a una licitación y pierdo por precio. Y eso pasa todavía. Lo mismo con algunas empresas que en el sector privado, perdemos por precio, porque yo para sostener toda esta inversión que estoy haciendo de sostenibilidad, mis precios son más altos. Está bien, en el corto plazo sí, pero esto está cambiando. Ya hay mucho proyecto de ley que está avanzando en el tema de las compras sostenibles, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces es un tema de timing. Esto se va a empezar a acomodar. Bueno, contratos con el sector público lo hablábamos ahí. Reputación y confianza de los consumidores, una empresa que es coherente lo que dice con lo que hace y lo cuenta y lo puede sostener, no hace un greenwashing, ¿no? 3, 4 cosas, pues ya el greenwashing se nota pero a una cuadra, no se puede sostener en largo plazo. Si yo estoy diciendo algo que no lo puedo sostener con hechos, se nota, ya el consumidor lo nota, el cliente lo nota. Entonces, cuando yo cuento mis pequeños avances y digo, y me falta todo esto acá, pero en esto lo estoy haciendo bien, eso genera confianza en el vendedor. Y además tenemos una oportunidad para adelantarnos a la normativa, que ya lo vemos que está sucediendo en temas de residuos, de plásticos, de economía circular, hay estrategias de largo plazo de economía circular. Ahora nosotros por pacto estamos trabajando con el sector público en temas de declaraciones juradas y transparencia. O sea, hay muchas cosas que se vienen en torno a esta temática que tenemos, si nos adelantamos, vamos a estar un poco mejor para hacerle frente. Bueno, ahora, ¿cuál sería el proceso básico que una empresa debería transitar para poder acompañar todo esto que venimos hablando? Está genial todo esto que nos contás, Paola, pero ¿qué hacemos como empresa? ¿Por dónde arrancamos con esto? Y acá hay un proceso básico que nosotros recomendamos que las empresas transiten. Uno, entender esta agenda, que es lo que estamos haciendo hoy. Estamos tratando de entender estos conceptos básicos. Segundo, priorizar. Yo me dedico a esto, cuáles son los 2 o 3 ODS que yo toco, y por ahí voy a poner foco en mi estrategia de sostenibilidad, porque después hay cosas indirectamente que se van a generar, pero tengo que poner priorizar. Después que prioricé, me pongo objetivos, y esos objetivos tienen que ser, a su vez, realistas para mi sector, para que yo pueda ir viendo los avances, pero ambiciosos en la medida que puedo realmente estirarlos un poco más, porque estamos en esta década de la acción, necesitamos que esto se acelere un poco. Tengo los objetivos, establezco las actividades que voy a hacer para el cumplimiento de esos objetivos. Lo que tengo que hacer es involucrar a otros. No alcanza con que la conversación de sostenibilidad la tenga el CEO, el equipo gerencial o el gerente de sostenibilidad. Esto tiene que permear en toda la organización. ¿Cómo generamos una cultura de sostenibilidad? Y por último, contarlo, reportarlo, comunicarlo. Porque las empresas lo tienen que contar. Yo estoy haciendo esto, vengo avanzando bien en esto. Eso genera, la comunicación genera un contagio y genera, bueno, hice hasta acá. Lo comunico, acá vienen nuevos desafíos, voy a la siguiente etapa y lo cuento. Y eso va generando también una narrativa que después se traduce en argumentos comerciales, en oportunidades de negocio, en mejor posicionamiento, en mejor reputación. Entonces es como un círculo que vamos a transitar. Algunas cosas, ahora para repasar rápidamente esto, ya estamos con la hora. Entender es lo que veníamos haciendo, para agregarles en el entendimiento de esta agenda, sabemos que es una agenda que 193 países se pusieron de acuerdo, que tocaba todos estos puntos, justicia, equidad, protección del planeta, prosperidad, toca cosas como muy relevantes, y que busca básicamente eliminar la pobreza extrema, lograr el concepto de justicia y equidad para poder romper con estas desigualdades en todos los aspectos que tenemos. América Latina es un continente de grandes desigualdades, Uruguay es un país más equitativo, pero sin embargo sabemos que tenemos desafíos de justicia y igualdad, y el tema de la protección del planeta. Esa es como la hoja de ruta que tienen estos ODS, que son súper potentes porque son inspiradores, son ambiciosos, estamos hablando de hambre cero, estamos hablando de educación de calidad, estamos hablando de cosas muy ambiciosas, que acá tiene que haber algo en este menú que nuestras empresas puedan encontrar.
No puede ser que digas, no, yo no tengo nada que ver con esto. Algo del menú tiene que haber que conecte con el core de tu negocio. Y saber que como están interconectados y son soluciones sistémicas, por más que yo trabaje 2 o 3 o 4, no importa, los que son focos de mi negocio, voy a estar tocando otros, o voy a estar impactando indirectamente en otros. Ahora, eso tiene una trampita. Cuando yo trabajo en 2 o 3, tengo que mirar que, porque impacte positivamente en esos, no impacte negativamente en otros. Eso también hace a ese enfoque que es un poquito más como sistémico. Un ejemplo, si voy a trabajar en el fin de la pobreza, me parece tan amplio. ¿Qué implica trabajar en el fin de la pobreza? Implica trabajar sobre la dignidad y el desarrollo humano. Esto es un enfoque de derechos humanos 100%. ¿Qué entra en fin de la pobreza? La buena nutrición. Implica tener condiciones de saneamiento de las personas, acceder a la salud, acceder a la educación. Todo eso es trabajar sobre el fin de la pobreza. Entonces, depende de dónde estemos, en qué industria estemos, algunas de estas cosas podríamos llegar a tocar. O sea, nutrición, salud, educación, saneamiento, equidad, todas esas cosas tocan el fin de la pobreza. Y eso genera sociedades más pacíficas, factores laborales mejores, crecimiento e innovación. Por eso, cuando estamos hablando de todas estas cosas, como decía Carola, ustedes saben que cuando trabajan en innovación de procesos, están impactando también en este tipo de cuestiones. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que si estamos trabajando en este ODS 1, en el combatir del fin de la pobreza, y sobre estos aspectos que pueden ser positivos, si yo soy una empresa que quiero llevar agua, acceso al agua a una comunidad, y para eso a unas botellas especiales para poder la genial. Eso es una solución que va a favor del segundo. Pero que en mi desarrollo industrial que vamos a impactar con. ¿Qué tenemos de bueno en las empresas? Que nosotros sabemos trabajar con recursos acotados, sabemos poner la creatividad al servicio de la resolución de problemas y tenemos la capacidad de innovar. Estos 3 componentes son los mismos que necesitan la Agenda 2030 para resolverse. Entonces, el sector empresarial ya tiene una gimnasia en esto, que si la ponemos un poquito a servicio de lo otro, seguramente vamos a poder como generar estas mejores cuestiones. Ahora, los principios de impacto ya se los comenté, están en 4 áreas y pueden ayudar y dar algunas pistas también para trabajar en estos temas. Y voy acá a ponerles algunos ejemplos. Una empresa que está trabajando en esta, que le llamamos nosotros enfoque basado en principios, que tiene que ver con los ODS, con esta conducta que propone el Pacto Global y otras organizaciones. ¿En qué ODS debería poner foco una empresa que trabaja en moda orientada a la sostenibilidad? Y bueno, capaz que decimos, materiales reciclados, está tocando el ODS 12. Minimizar el consumo de agua, que sabemos que es una industria de la moda que consume mucho, también el ODS 12. Pero si no estamos cuidando las condiciones laborales de los talleres a los que mandamos a fabricar, los que confeccionan, o hay temas de comercio justo con productores artesanales, y estamos violando algunos temas laborales, y bueno, acá se genera como un conflicto. Entonces el 8 debería estar también mirándose. Porque si solo destacamos el 12 y el 6, y el otro está muy mal, y comunicamos desde ahí nomás, eso es un greenwashing, porque de alguna forma estamos tratando de tapar algo que estamos de otro lado, generando un impacto muy negativo. Entonces, no solo deberíamos ver en aquellos que por lo general nuestra industria hace bien, sino también en las cosas que a veces nuestra industria hace mal. Entonces, para que el esquema fuera completo, deberíamos trabajar sobre los 3. Otro ejemplo. Una empresa que se va a instalar, un proyecto de energías renovables que se va a instalar en una comunidad rural. Está buenísimo, decimos. Esta empresa debería ser foco. Está trabajando sobre energías renovables el 7, acción por el clima, pero si para instalar este proyecto traslada a una comunidad rural, la moviliza y pierde acceso a educación, pierde acceso a salud, que va a generar desigualdades mayores. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que mirar cada vez que tomamos decisiones empresariales. Cómo mueven para un lado la aguja y si estamos generando impactos negativos también para otro lado, porque ahí hay que minimizarlos o compensarlos de alguna forma para que esta fórmula funcione. ¿Está bien?
Entonces, entender implica esto que hemos venido haciendo. Priorizar, bueno, ¿cuáles son en los que tenemos que poner foco? Y acá yo les traje, para priorizar, miramos distintas cosas para priorizar. Vamos a mirar nuestras operaciones para entender nuestra cadena de producción interna, nuestros procesos de fabricación, industriales, nuestras propias operaciones, dónde están generando impactos que mueven. Vamos a mirar la cadena de valor, quiénes están antes que nosotros y quiénes vienen después que nosotros, y vamos a estar mirando la comunidad en la que estamos insertos. Si analizamos más o menos esas tres cosas, podríamos sacar cuáles son nuestros ODS claves en nuestro negocio. ¿Ah? Entonces, ¿para qué? Para minimizar impactos negativos y maximizar impactos positivos. Acá yo les traigo, esto se los voy a mandar también, lo van a poder ver tranquilos, pero la red de Pacto Global España, que es una de las redes más grandes que tiene el pacto en el mundo, hizo toda una guía para pymes basadas en ODS, y establece para algunos sectores cuáles son los ODS foco. Entonces yo traje acá los sectores que son más vinculados a industria. Voy a empezar por el cuarto cuadrante, que es el marroncito que viene a la derecha y abajo. Industria de la construcción, aeroespacial, en Uruguay no tiene mucho sentido, pero embalaje, electrónica, ingeniería industrial, transporte industrial, eliminación de residuos, hay varias empresas que trabajan. Ese 12 es como el ODS clave, que generalmente todo el sector de ustedes, el ODS 12, que es consumo y producción sostenible, tiene un montón de oportunidades. ¿En dónde? Desarrollar productos ecológicos, por ejemplo. En modelos de negocio que se basen en modelos de producción sostenible, el leasing, modelos circulares, todo lo de economía circular lo podrían aplicar acá. Eso para otra charla, los 5 modelos de negocio de la economía circular, lo podríamos ver acá. En eficiencia energética y energías renovables, eso también es algo que podemos trabajar como empresas en industria. Tecnologías de producción menos intensiva en huella ambiental, eficiencia operativa para reducir costos, eficiencia en transporte, impactos ambientales como los gestiones negativos y en la cadena de suministro. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de oportunidades y como ven tocan otros ODS directos. Entonces ahí tienen uno, ahora me voy a ir al primero, al celeste que está a la izquierda arriba, que es el de bienes de consumo, que hay muchas empresas también ahí de bienes de consumo, automóviles, alimentos, bebidas, bienes domésticos duraderos y no duraderos, ocio, ropa y calzado. Fíjense que el ODS 12 sigue estando, pero aparece el 2, que es el de hambre cero, y el 3, que es el de salud y bienestar también, como ODS, donde pueden tener pistas para poder trabajar en oportunidades. Entonces ahí agrega otras cosas, alimentos accesibles y nutritivos, nuevos modelos de negocio también vinculados a producción sostenible de alimentos, modelos de negocio y asociaciones en favor de personas en situación de vulnerabilidad económica, por ejemplo, cómo trabajamos la base de la pirámide, o poblaciones que nadie atiende, pueden haber oportunidades de negocio ahí, en llegar a nichos que nadie está atendiendo. Por supuesto, lo de los impactos ambientales y sociales en cadena de suministros está presentes en todos, y lo de productividad también. Y hay algunas cosas vinculadas a regulación, que nos podríamos adelantar para estar prontos, por ejemplo, todo el tema del ecoetiquetado, que lo hemos visto, y algunas cosas que van a ir avanzando en la regulación que podríamos estar trabajando, y eso ya va en favor de todo. Y después les dejo ahí otros ejemplos más de la industria de materiales básicos, química, silvicultura, papel, metal y minería, y salud y bienestar, que hay proveedores de servicios de salud, suministros médicos, productos farmacéuticos y biotecnología, que también tienen algunas oportunidades. Pero esto es buscar mis ODS foco. Ven que no son 20 para cada uno. En algunos es 1, en algunos es 3, en algunos es 4. Generalmente yo tengo que encontrar esos que conectan bien con mi modelo de negocio, pero que muevan la otra. Ahora, una vez que los establecí, que ya sé cuáles son, lo que le voy a poner es esto, lo que decíamos, objetivos que sean específicos, que sean medibles, que tengan plazos, porque es la única forma de monitorear cómo vengo con esto, si no queda como en una narrativa casi que romántica. Trabajamos con los ODS, tenemos asignadas actividades ODS, pero no tenemos indicadores de medición. Y ese es un paso re importante, medir para poder contar después y para poder fijar un nuevo objetivo en la próxima etapa. Entonces, esto lo tenemos que hacer. Hay un dato que a mí me parece interesante, voy a ir por acá, ¿dónde está? Acá.
que es cómo generamos una cultura de sostenibilidad. El Pacto Global todos los años es una encuesta a todas las empresas alrededor del mundo. Nos dicen, la última, que el 68% de los roles más altos de la organización entienden de la Agenda 2030 y de la Estrategia de Sostenibilidad. Ahora, cuando vamos que la gerencia media para abajo, se desploma el 24%. Esto quiere decir que no estamos sacando la conversación de esos lugares. ¿Cómo distribuimos esa conversación o la hacemos que permee al resto de la organización? Y ahí tenemos un desafío enorme. Vuelvo para atrás. Estábamos en los objetivos ambiciosos. El Pacto Global, por ejemplo, tiene algunos aceleradores, son algunas herramientas que nosotros hemos desarrollado para ayudar a las empresas a justamente fijarse esos objetivos indicadores de su primera estrategia de sostenibilidad. Entonces, a eso le llamamos aceleradores. Las empresas que adhieren al pacto lo que pueden hacer es participar de estos acelerados. Este año, nosotros en Uruguay, para contarles, estamos trabajando. Hoy en la red de pacto tenemos 45 empresas que ya adhirieron al Pacto Global. De esas 45 hay 13 que están participando del acelerador de género porque lo tenían como una ODS clave en su empresa. Esto significa que este acelerador durante 9 meses van a trabajar en formación, revisar sus modelos, sus brechas, establecer indicadores, metas, actividades, y van a poder dar seguimiento, acompañados, entrenados por el equipo del pacto. Y además, que ya se los cuento, porque esto les va a impactar a ustedes directamente, en octubre, noviembre empezamos con el acelerador de ODS. Este es un acelerador bien general para que una empresa que todavía no sabe mucho de esto pueda elegir, hacer ese proceso que acabamos de ver, entender dónde están sus ODS claves. Ya tenemos algunas empresas que se están anotando, que son de pacto, pero esto ya se los cuento, que es una novedad en el marco que estamos firmando entre Cámara de Industrias y Pacto. La idea es dar 3 cupos para empresas de la Cámara que no estén adheridas al pacto y van a tener esa ventaja. Después les vamos a informar cuál va a ser el proceso para aplicar y demás, para poder participar del acelerador. El otro método, que se adhieran al Pacto Global y van a poder también participar, y también estamos trabajando con la Cámara en que tengan un descuento a la membresía, a las empresas que son de la Cámara para participar. Pero bueno, cuando hablamos de establecer estos objetivos que decimos que sean ambiciosos, desde Pacto Global, o sea, de las Naciones Unidas, estamos en un movimiento que se llama Science Based Target, que son objetivos basados en ciencia, que es un movimiento mundial que ayuda a las empresas a identificar, sobre todo en los temas de clima o impacto climático, cuáles son esos objetivos que están basados en ciencia, para que ustedes no construyan objetivos o indicadores que no tienen realmente un impacto relevante. Entonces esto ya hay toda una investigación atrás, un montón de científicos que han establecido los tipos de indicadores que ustedes podrían trabajar, que están basados en ciencia y que les pueden dar una idea relevante de cómo se pueden generar esos impactos. El penúltimo paso que hoy mencionábamos, ¿cómo hacemos para que este 67% que solamente entiende esto y que son las altas esferas en las empresas o el de gerente de sostenibilidad pueda llevar al resto de la organización? Es el desafío que tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con charlas, lo podemos hacer con atar algún indicador o algún objetivo a los objetivos de performance de los colaboradores. Y esto necesitamos que permee a investigación y desarrollo, a desarrollo de negocios, a gestión de suministros, operaciones, a recursos humanos, que sea una conversación que realmente se mueve en la organización. Entonces, por ejemplo, cosas que hacemos desde Pacto, hacemos charlas en company, ¿no? Algunas charlas acá les muestro, donde esto mismo que estamos charlando hoy, se lo contamos a todos los colaboradores de la empresa o a algunos sectores en particular, o en algunos temas. Los de administración quieren entender más los de finanzas sostenibles, o los criterios ESG. Los de comunicación quieren entender cuáles son las guías que tienen para comunicar mejor con un enfoque de sostenibilidad, y así podemos ir generando conversaciones con subequipos también. Y ya les voy a dejar una invitación. Nosotros en Pacto todos los meses hacemos una charla para las empresas Pacto. La charla que tenemos este mes es sobre comunicación basadas en el ODS 12. Tiene que ver con las etiquetas, tiene que ver con qué escribimos en nuestros productos y servicios, tiene que ver cuáles son los principios básicos para comunicar, es para equipos de comunicación, agencias de comunicación con las que estemos trabajando desde nuestras empresas. Está muy pensado para empresas industriales, entonces ya les voy a dejar la invitación que después el equipo de cámara se los va a hacer llegar.
El 30 de septiembre vamos a hacer una charla específica de esto y vamos a abrirla por este mes a todos los miembros de la Cámara también de Industria para que puedan participar. Entonces, pero todo esto nos sirve ¿para qué? Para generar cultura de sostenibilidad dentro de las organizaciones. También nosotros tenemos una herramienta que es el Academy, es una academia virtual donde tenemos toda la información sobre sostenibilidad con cursos on demand. Porque uno dice, bueno, en estos tiempos me hice este rato para conectarme un lunes a las 11, pero no puedo siempre estarme conectando. Entonces, por ejemplo, Pacto ha desarrollado una plataforma donde las empresas que son Pacto pueden ir tomando on demand los cursos que quieren sobre los temas que quieren. Porque hay infinidad de temáticas en torno a esto. Ya les contamos que también en octubre vamos a estar lanzando toda la academia en español de Latinoamérica para que puedan ver toda la información, cursos y herramientas que tiene el Pacto y que pueden ser de uso parte. Final de todo esto, y ya estoy cerrando, reportar y comunicar. ¿Por qué lo hacemos? Para ser transparentes, para rendir cuentas y para generar mejor reputación también con los distintos actores. A veces pasa que me ha tocado hablar con directorios que me dicen, o CEOs, o no importa, son pymes más chicas, directores de empresas. Yo hago un reporte de sostenibilidad, es un mamotreto así de 100 páginas, no lo lee nadie. Está bien, eso es relevante para la empresa, pero lo que pasa es que ese mamotreto hay que traducirlo después. ¿Cuáles son los mensajes claves que están ahí adentro? ¿Y cuáles son los públicos claves? ¿Qué voy a sacar de ese reporte y le voy a comunicar a quien le corresponda? Decirle este mensaje, y en qué formatos y a través de qué canales. En redes sociales, ¿qué vamos a destacar? En la web, ¿qué vamos a destacar? Si nos presentamos con un brochure de producto para un cliente, ¿qué es lo que vamos a destacar? Para todo eso sirve. Por supuesto que no le vamos a mandar todo el PDF, no lo lee nadie. Eso será, hay que tenerlo, sí, lo podemos adjuntar en una licitación, sí, pero después hay que hacer un uso de ese reporte de sostenibilidad. Entonces, de este tipo de cosas, hay empresas que, como les decía, estamos desarrollando esta guía que vamos a tener el taller el 30 para ayudarlos un poco a sacarle el jugo a esa comunicación, pero por ejemplo el Pacto también tiene lo que nosotros llamamos la comunicación de progreso para empresas que nunca han reportado, que ahí mirábamos, hoy hay un 50 y pico en este grupo que no ha reportado. Si por ejemplo completara el COP de Pacto Global, que es un formulario online, que son preguntas de múltiple opción sí o no, les da un estatus de dónde están ustedes, y les va a dar una idea de dónde tienen áreas de oportunidad, y anualmente pueden volver a reportar y ver su evolución. Entonces, nosotros hemos desarrollado algunas guías para que ustedes puedan tener un reporte si no tienen ni idea cómo hacer un reporte ya bastante como estandarizado. Pero eso es información que se las iremos dando dosificada. Hoy yo sé que estoy hablando de muchas cosas, pero necesitaba como darle todo. Entonces, conclusiones. No importa el tamaño, el sector o la geografía donde estemos como empresa, siempre tenemos un rol para jugar en esto de la sostenibilidad. Lo importante es entender cuáles son estos ODS, estos principios, este enfoque de triple impacto, para poder elegir cuáles son los prioritarios para mi negocio, entendiendo dónde estoy metido, cuál es el propósito de mi negocio, establecer algunos objetivos y metas que sean realistas y ambiciosos para mí, ODS claves o para mi modelo de negocio clave, empezar a fomentar esto más allá de la conversación del que está con estos temas, generar una cultura de sostenibilidad dentro de la empresa para que el que no sabe nada de esto y le cayó un indicador, un objetivo, sepa a qué se está enfrentando, para qué está haciendo todo esto, y después comunicar y reportar, porque eso nos da nos para desde otro lugar de transparencia y eso mejora muchísimo las oportunidades que podamos generar de negocio. Entonces con esto voy a cerrar por acá, les dejo la invitación para esta conversación que vamos a tener el 30, esta charla sobre marcas que dejan marca, que es más sobre comunicación basada en el ODS 12, específico para empresas de la industria, y voy a dejar de compartir para abrir un poco para reacciones, comentarios, preguntas. Me llevo algo nuevo, todo esto yo lo conocía, algo que me esté resonando, lo que quiera. Mucha información, yo sé que es mucha información para procesar, cosas que seguro va a pasar, les vamos a mandar en PDF esta presentación para que la puedan mirar tranquilos.
Está grabada esta charla para que la puedan revisar si tienen ganas. Y está abierta la comunicación con nosotros desde Pacto para que nos puedan escribir. Le vamos a dejar los contactos para que nos puedan escribir. A mí lo que siempre me interesa es que esto es algo que es un proceso que empieza por uno, ¿no? Uno estar convencido, apasionado por esto, y ver dónde están las pequeñas cositas que puedo hacer en mi entorno inmediato, en la tarea que me toca. Entonces, desde acá estamos para acompañarlos. No hay malas preguntas, no hay cosas equivocadas, esto está todo por conocer, entonces estamos como para comprender. Mónica, tenés ahí una pregunta. Bueno, antes que nada, agradecer a la Cámara de Industria y a ti, Paola, por esta instancia, y bueno, en particular a mí que pertenezco a Facultad de Química de la UDELAR, vi el anuncio y permitirme participar. Así que, primero que nada, agradecerles. Y segundo, sí, mira, yo he trabajado en algunos proyectos en otro ámbito laboral que tienen que ver con todo este tema de sostenibilidad y demás, y como tú bien decís, es un trabajo que al principio puede parecer inmenso, por dónde empiezo, pero bueno, un poco lo que tú decías, ¿no? Hay que empezar despacito, analizar, como tú bien decías, los procesos, dónde impacto y demás, empezar a trazar pequeños objetivos, ¿no? Pequeñas metas, y ir avanzando, ¿no? Porque claro, a veces capaz que para una industria nacional dice, bueno, todo esto, ¿por dónde empiezo? Pero bueno, el tema es empezar, como tú bien decís, y eso. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mónica. La línea de base, o sea, el diagnóstico inicial de dónde estoy parado, ya es un montón. Ya por lo menos saber dónde estoy parado, qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo, ya eso es un montón. Entonces, capaz que empezar por ahí, ¿viste? Como hacer como el primer screening para saber dónde estamos, creo que es lo primero. Y después empezar a generar estas conversaciones más amplias, porque hay que preparar el terreno. Si no sensibilizamos a todo el mundo, después parece como una cosa impuesta. Entonces, preparar el terreno creo que es de las cosas más importantes que podemos hacer antes de empezar con actividades para que la gente lo pueda recepcionar de la mejor forma. Gracias, Mónica. Tengo allá, hay 2 manos levantadas. A ver, ahí se fue. O si quieren abrir micrófono, había visto 2 manos y se fueron por ahí. Yo tengo una consulta con respecto a lo de S9, que sería lo de S9, que es innovación, industria, ¿no? E infraestructura, que es el más vinculado capaz a nuestro sector industrial. ¿Ahí es donde las empresas más reportan o se vincula más al 12, de producción y consumo sostenible? Al 12. Al 12, más que al objetivo 9. Yo creo que el objetivo 9 tiene una visión como más macro del impacto de la industria, y el 12 es mucho más específica a sus acciones, a sus actividades internas. Y como todavía estamos en un estadio donde las empresas recién estamos empezando a entender todo esto, empezar por el 12, que es entender mi cadena de producción, cómo produzco y qué oportunidades tengo, arrancan por ahí. El 9 ya es para empresas que entendieron que estamos movilizando todo este sector, entonces aparecen, pero yo creo que es uno de cuando estoy en un estatus más avanzado de reporte. A ver, algún comentario más, alguna pregunta, algo que quieran compartir. Le podemos compartir después ejemplos, como pasaste en la guía española, porque claro, a veces que los vemos, en realidad, cada objetivo de desarrollo sostenible, como le decía Paola, tiene sus metas. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es tratar de cómo podemos contribuir a esas metas de los objetivos que definamos, esto que contaba Paola. Entonces está bueno que vean ejemplos, porque hay, como ya les mostré ahora, que hay indicadores ya armados que pueden permitir ayudar a la construcción de la información, ¿no? Que a veces es un tema difícil para nosotros, la gestión de la información, pero bueno, se puede agregar, ¿no? Ahí hay una pregunta. Sí, voy a hacer un comentario con lo que dijo Carola, y ahora María José te contesto a vos que pusiste el tema de la industria de construcción. Sobre lo que dijo Carola, el taller que vamos a hacer el 30, que es presentar esta guía de comunicación basada en el ODS 12, tiene que ver con hacer un doble clic sobre
metas específicas que tiene el ODS 12 que tiene que ver con la construcción de la comunicación. Entonces, una empresa que ya está trabajando su comunicación con este enfoque, que lo vamos a ver ahí, o con estos principios, ya estaría trabajando en una meta específica del ODS 12. Ya tiene algo para reportar, si se quiere, o para identificarse ahí. Entonces, a veces hay que ver, cuando abrimos el ODS, que tiene un montón de metas, hay cosas que de repente no me tocan tanto. A veces hay que elegir uno específico que sé que lo puedo trabajar, que es fácil de implementar. Entonces por ahí, Mónica lo decía, encuentro un lugar cómodo, rápido, seguro, para empezar como a hacer la hoja de ruta. El comentario que recién ponías, María José, me preocupa la industria de la construcción. Sí, nos preocupa a todos. La industria de la construcción es una industria de las que genera mayor impacto, sobre todo, bueno, ambiental y también en lo social, en los temas de derechos humanos y eso. La buena noticia, nosotros como pacto, no solo estamos generando una alianza con la industria, con la Cámara de Industrias, porque nos parece un sector clave. La segunda cámara con la que estamos generando alianzas es con la Cámara de la Construcción. Estamos yendo como a algunos sectores relevantes donde creemos que hay temas específicos para trabajar ahí. Por ejemplo, estamos por lanzar un grupo de derechos humanos y empresas. Ustedes dirán, derechos humanos y empresas es como otro viaje, es parte de nuestro paquete de sostenibilidad, trabajar derechos humanos, porque ahí entran todos los temas de empleo, de compliance, de rendición de cuentas y demás. Y ese sector tiene muchos desafíos en estos temas, además de lo ambiental. Entonces ahí hay con algunas empresas de la industria de la construcción que estamos empezando a hacer un trabajo para identificar dónde están los mayores desafíos o impactos de su sector y poder generar, después acompañar como al sector en general con herramientas para poder ir trabajando en estos temas que son preguntas difíciles que hay que hacer y que tienen respuestas incómodas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos como empezando un caminito en el tema específico de la construcción. ¿Voy a mirar el chat? Sí. ¿No están considerando? Mirá. Sí, nosotros sí lo estamos considerando específicamente como industria y aparte particular. Ahí decía en el chat que no lo estaban considerando. La industria de la construcción y la industria de la moda son las más contaminantes, además, a nivel mundial, generan tremendamente. La industria de la construcción tiene algo, bueno, lo hablamos con Carola, decíamos, podemos hacer muchas sinergias en el cruce de construcción e industria, porque si miramos en términos de cadena de valor o cadena de suministro, o vemos ciclo de vida de producto, también podemos encontrar a la industria de la construcción como industria, y donde como sector, y donde la industria aparece en distintos lugares aportando soluciones en esa cadena. Entonces hay conversaciones cruzadas específicas que podemos generar en ese sector en particular. Acuérdense que la industria del sector industrial tiene muchos proveedores del sector construcción, ¿no? Del sector plástico, electrónico, metalúrgico, o sea, en realidad las empresas industriales proveedoras del sector construcción es un rubro grande, ¿no? Parte de una cadena de valor. Sí. ¿Agustina? Solo un comentario, que me quedó resonando ese porcentaje bajo, ¿no? De mando medio, hacia abajo, solo el 24% como con este tema tan en el tapete, y como la importancia de la comunicación también a la interna de las organizaciones, para que ese discurso también los involucre, porque todos ellos son parte de ese descubrimiento de a qué ODS aportar, ¿no? Esas pequeñas mejoras de repente en los procesos. A veces la gente que está como en la primera línea de fuego ahí en la cancha puede descubrir cosas que son de mucho valor para que después, como en esa ingeniería hacia adelante, se puedan hacer acciones más macro que aportan a este enfoque sostenible de la organización completa, ¿no? Y esa importancia entonces también del discurso hacia la interna de la propia organización, para que también la organización y las personas, que es lo que vos decías, comienza por el cambio a nivel personal esto, ¿no? Puedan sentirse parte de ese reporte mamotreto, como decías en un momento, que no sea solamente eso y que sea realmente parte de su trabajo diario. Porque vos también mencionabas, a nivel emprendedores, surgen emprendedores que desde el vamos, desde la génesis, ya tienen ese mindset. Y entonces
en una pequeña escala a veces es como más fácil, entre comillas, porque generalmente muchas veces están solos o son dos socios, pero a veces en una organización más grande, involucrarlos a todos tiene ese gran desafío. Entonces, bueno, capaz que ese discurso interno también es de mucho valor, ¿no? Sí, creo que ahí tenemos un gran aprendizaje como empresas de cómo incorporamos todas las voces, cómo escuchamos todas las voces. Me ha pasado de trabajar con empresas que decís, ¿cómo estamos incorporando la voz, por ejemplo, del equipo de limpieza o el equipo de mantenimiento, que a veces son los que ven cosas hasta de nuestros clientes cuando tienen otros clientes albergados, por ejemplo, y tienen información de primera línea que podría ser riquísima. Entonces, pongo ese ejemplo porque a veces nos quedamos en las organizaciones que son muy piramidales, queda acá arriba la discusión, y no bajan. Hay otras organizaciones que tienen otros modelos más circulares y que están entendiendo que los roles en la organización son roles y que cada cual tiene algo que aportar. Entonces, cómo generamos esa escucha para poder incorporar es clave. Y después lo otro, que es esto de cómo generamos innovación interna del ecosistema emprendedor. Podemos pensar en los famosos hackatones, cuáles son los desafíos de innovación que tiene mi industria asociados a estos temas, y los mismos colaboradores pueden generar soluciones para esto si les damos una voz y un espacio para aportar. A veces no es 4 que se juntan a pensar, sino el mismo que está haciendo la tarea te podría decir, no, a mí hace como el que cortaba el jamón y lo metía con las puntas cortadas, la historia de la madre que metía y la abuela, y era porque la bisabuela tenía una asadera que era chica y le cortaba el jamón, y lo seguíamos haciendo así, sin preguntarnos por qué, si hoy teníamos una asadera grandísima, seguíamos cortándole las puntas al jamón. Entonces eso tiene que ver con también generar el espacio para que esas voces aparezcan, y esas soluciones puedan surgir desde ahí. ¿Romina? Hola a todos. Un poco alineado con lo que decía Agustina, también creo que es importante esto de visualizar los liderazgos independientemente de los roles. Buscar como esos socios estratégicos para la gestión del cambio cultural, que en definitiva es la base de todo esto en las organizaciones, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, el tema de las alianzas estratégicas también dentro de los agentes del sector o del rubro. Y en este sentido, consultar un poco si desde Pacto Global están manejando como una batería de indicadores base, acorde al sector del que se trate o de la industria de la que se trate. Bien, buenísimo. Con respecto a lo primero, que vos hablabas de los liderazgos más allá de los roles, es así. Por ejemplo, nosotros todos los programas que hacemos de Pacto, los aceleradores que les mostraba, generalmente invitamos a que vengan 2 participantes de la empresa, no importa de que tengan que ver, que puedan tener algún tipo de incidencia o estar interesados en la temática, y elegimos 2 embajadores, además, en la empresa que no participan del programa, pero son los que te empujan y te arengan a los demás, más allá del rol. Es importante esos liderazgos naturales, porque tienen que ser gente que crea esto, desde sus principios y valores. Entonces eso, como muy aliado. En cuanto a la batería de indicadores, esta guía que les mencionaba, que nosotros ya tenemos desarrollada, la tenemos desarrollada para España, pero es aplica bastante bien para el tipo de industrias en Uruguay, estamos haciendo un aterrizaje, te da para cada tipo de industria cuáles son los indicadores claves y dónde están todas las oportunidades que podrían trabajar. Y con esa batería de indicadores, de ODS, vos podrías ir a las metas y ya tener los indicadores. Ese es uno. El programa acelerador de ODS, que les comentaba que va a empezar en octubre, tiene ese objetivo específico. Es poder entender para tu negocio en particular cuál es tu matriz de ODS prioritarios y poder fijar indicadores. Después nosotros tenemos otros aceleradores que te mencionaba. Hay uno de género, que es para trabajar, si la empresa decide ir poner mucho foco en política de género, podrá participar de uno específico. O tenemos uno de clima, que lo vamos a hacer el año que viene, que es para trabajar indicadores de clima específicamente, para trabajar temas de impacto ambiental. Entonces, sí, contamos con herramientas que las podemos perfilar para sectores o para empresas específicas. Excelente, muchas gracias. Bien, ahora Micaela les compartió también por ahí. Lo que les vamos a pedir es que en todo caso entren y después se conectan, pero lo completan si tienen 2 minutos. Es simplemente son 3 preguntitas más para llevarnos nosotros de cómo vieron este taller, y sobre todo para entender dónde tienen
desafíos o temas que les interese conversar, porque en función de eso podemos planificar otras instancias para profundizar en algunos temas, así que es súper bienvenido que completen ese formulario que les compartió por ahí Micael. ¿Tenemos alguna pregunta más, comentario o vamos cerrando por acá? Lo bueno es que se vayan también como lo planteamos y lo planificamos como un puntapié inicial para empezar a hablar del tema. Así que todas las devoluciones que nos quieran hacer, dudas, dificultades que vean, nos vienen bárbaros, por eso también que completen el formulario, para poder seguir avanzando en el desarrollo de líneas de apoyo en este tema. O sea, líneas de servicios y de apoyo a la industria en el tema ODS, ¿no? Yo les voy a dejar también acá, para todos participantes, @pacto global.uy. Este es el mail de Felipe, que es parte de mi equipo que trabaja con las empresas directamente, por si tienen alguna pregunta o quieren saber cómo ser miembros del pacto, además de la Cámara, ¿no? Porque esto son cosas como que se potencian. Y les dejo también mi mail, que me pueden escribir a mí directamente, es Paola Rapetti, Pacto Global, con un punto Rapetti, pactoglobal.uy. También quedo a disposición para cualquier comentario, sugerencia, duda que quieran escribirnos. Estamos ahí para apoyar. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Por favor, completen sí el formulario de evaluación, que nos es realmente información de utilidad para futuros talleres y para seguir profundizando esta línea de trabajo, que como les decimos, recién empieza. Es un desafío desde una cámara empresarial abordarlo, y bueno, lo estamos haciendo en alianza, obviamente, como modelos de alianzas, ODS 17, miren cómo está, con Pacto Global. Muchas gracias, Paola, por la presentación, y estamos a las órdenes y en contacto con todos. Saludos para todos, abrazo. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias también.